Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy, en que hacemos casi como una síntesis, ¿verdad?, de lo que estamos reflexionando en esta semana. Estamos con el libro del Levítico. Es un libro hermosísimo, es un libro que nos invita a una reflexión profunda sobre nuestro caminar y sobre nuestro compromiso también. El sacrificio de por sí siempre es un sacrificio expiatorio de cierta manera. Y por otra parte, cuando estamos hablando de este sacrificio por el pecado primero del sacerdote o del sumo sacerdote, que es el representante, el que está al frente de la comunidad, y por otra parte también el sacrificio que ofrecemos por toda la comunidad, por sus pecados. Nosotros estábamos hablando del rito, el cómo se tiene que ofrecer. Todos estos ritos implican principalmente compromiso de parte del que está ofreciendo el sacrificio. Si rezamos por la comunidad o si hacemos el sacrificio por la comunidad, entonces son los que representan a esa comunidad quienes hoy se están comprometiendo. En este caso nos hablaban de los ancianos, ¿verdad? Los ancianos que ponen la mano sobre el novillo, el sacerdote, ¿verdad?, que realiza el holocausto, realiza estos signos. Finalmente nos dice en el versículo 21, llevará al novillo fuera del campamento y lo quemará como en el caso anterior. Es un sacrificio por el pecado de la asamblea. Es un sacrificio por el pecado de la asamblea. Concluye con este elemento fundamental aquí en el versículo 21, como diciéndonos que todo ese camino, todo ese proceso que nos tiene que llevar a la concienciación, en síntesis, ¿verdad? Porque cualquier acción litúrgica, cualquier rito que nosotros estamos ofreciendo, nos tiene que llevar principalmente a una reflexión personal. No es una cosa mágica. Esto nos puede ayudar mucho, ¿verdad?, a entender, porque nuestras religiones a veces se nos pueden volver una cuestión mágica, porque usé el aceite, tal cosa, o porque se me impuso las manos simplemente, o porque se me hizo un exorcismo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que con eso yo ya estoy libre, yo ya me he liberado. Por eso que es importante de ambas partes. El sacerdote, el que está al frente de la comunidad, tiene que ser también una persona muy equilibrada, atención. El que está al frente de la comunidad tiene que ser muy equilibrada, porque si no, también puede guiar y encaminar mal a su mismo pueblo, ¿verdad?, a su misma gente. Entonces cualquier cosa, más todavía dentro de una cultura en la cual uno absorbe y dice, bueno, más o menos, entonces eso puede ser peligroso, volverse peligroso. Entonces el equilibrio dentro de nuestras celebraciones, entender, vivirlo, sentirlo. Y eso es lo que tenemos que transmitir y tenemos que comunicar, ¿verdad?, a la gente. Eso es lo que la gente después tiene que vivir. Pero atención, la gente, el pueblo, la asamblea, la comunidad no tiene que vivir simplemente como alguien pasivo que está esperando y que está simplemente recibiendo, en este caso, del que está al frente de la comunidad, ¿verdad?, del Coelet, el Cajal, el Coelet, sino que el libro de Levítico nos dice directamente que hay una corresponsabilidad. Anteriormente nosotros hablamos de una acción corporativa, o también hablábamos de esa cooperativa, es decir, donde todos
nos ayudamos. Te habla entonces de una nación, te habla de un pueblo, te habla de una comunidad. Bueno, ahora entonces miramos un poco el versículo 22 al 26. Es interesante el sacrificio por el pecado de un jefe, por el pecado de un jefe de la comunidad. Vamos a leer y vamos a ver cuál es la indicación principal, ¿verdad?, que se nos hace y que se nos habla aquí, ¿verdad?, cuando tratamos por el pecado de un jefe. El otro era de un sumo sacerdote. Luego estuvimos hablando y estamos hablando sobre el pecado de la misma comunidad que es responsable, ¿verdad?, en su caminar. Y ahora vamos a ver el pecado de un jefe. Dice, si es un jefe de la comunidad el que peca y se hace culpable cometiendo inadvertidamente una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor su Dios, una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo inmolará en el lugar donde se inmolan las víctimas para el holocausto delante del Señor. Es un sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima. Se pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos. Finalmente, hará arder toda su grasa como la grasa del sacrificio de comunión. De esta manera el sacerdote practicará el rito de expiación en favor del culpable y éste será perdonado. Qué lindo. Entonces, este es el sacrificio que nosotros leemos y se ofrece por un jefe de la comunidad. Aquí el caso de la ofrenda es por el pecado de un líder, entonces, el que tiene que liderar, el que tiene que llevar el liderazgo dentro de la comunidad, que podía ser el jefe de una tribu o podría ser también el representante del clan, o sea, alguien que está siempre al frente de la comunidad. Hasta ahora hemos observado que todos estos diferentes grupos tenían que traer una ofrenda para ofrecer porque ellos se reconocen pecadores. Porque ellos se reconocen pecadores. Va a de ofrenda. Y porque justamente eres yesa cuare, yesa pea, ¿verdad? O sea, vos decís, verdaderamente estoy mal. Verdaderamente estoy mal. Y eso es el signo de humildad y es el signo para comenzar a cambiar. Landen de yesa cuare nojina. Lare yau y abuela anderape. Entonces, yo digo, me quiero ir a una ciudad, me quiero ir a Coronel Oviedo, allá a la Secoche, a allá la ruta que me lleva, no sé, me lleva por el Chaco, ruta 9, Roque Alonso, Maite, paso el puente, que está ahí el río Paraguay, y ya hay ese rito, Pozo Colorado, Anguajea, Maite, Filadelfia, allá hay Coronel Oviedo, Coronel Oviedo. Entonces, o sea, tu GPS totalmente desviado en cualquier lugar. Y claro, entonces, si vos no reconoces en ningún momento, si vos no te das cuenta en ningún momento que la dirección que tomaste está equivocada, no podés corregir y vas a seguir tu camino. Ahora, otra vez, te encuentras a otro lado, pero no vas a llegar nunca a ese destino al que vos te habías propuesto. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante, tan importante del libro de Levítico, capítulo 4. Y ahora estamos viendo este sacrificio que se ofrece por el pecado del jefe de una comunidad, ¿verdad? Que puede ser un clan, puede ser una tribu, decíamos, ¿verdad? Pero lo importante es, decíamos en este primer elemento, en este primer bloque, que es reconocer, es decir, el libro de Levítico ya, imagínense, nos invita en primer lugar a un teshakuá, elleheshakuá. Es el primer elemento para que uno pueda cambiar. Y nosotros poníamos ese ejemplo, ¿verdad? Que si uno quiere ir, no sé, yo decía Coronel Oviedo, pero si toma la ruta nueva que te lleva a Filadelfia, y bueno, nunca la Coronel Oviedo, la pella por lo menos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el primer elemento es que cuando estamos equivocados, cuando tomamos un mal camino, tenemos que darnos cuenta por dónde estamos yendo, percibir qué camino estamos tomando, a dónde nos está llevando. Hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? Existen ya los GPS, entonces te lleva el camino. Qué lindo que es este ejemplo, ¿verdad? El GPS, pero tendría que haber, yo diría, un GPS también que cada uno tiene que tener para su vida espiritual. Tiene que haber ese GPS, ¿verdad? Para llegar al destino que es Dios justamente. En realidad nosotros tenemos nuestro GPS. El año de GPS es la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? O estos estudios mismos. En la medida en que ñande yaikua yajao llevas a peñande yara, o me ñande peñande ñapitu ume ya en lo más profundo, ¿verdad? De nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento, nosotros podemos entender, ahí está, tu guía, tu equilibrio, hacia donde vos podés caminar. Ese es el GPS, la Biblia, la palabra de Dios, te indica el camino hacia dónde caminar. Por lo tanto, ahora miremos un poco, cuando se trae las ofrendas por los pecados, es interesante porque cada ofrenda representa también asumir, yo traigo esa ofrenda, entonces estoy asumiendo, ¿qué cosa? Mi responsabilidad. Mi responsabilidad de que soy culpable de algo. Mi responsabilidad de que no he hecho bien mi camino. Entonces hago eruina, estoy ofreciendo, estoy diciendo, Señor,
esta es mi limitación. Pero yo al venir con esta ofrenda, lo que estoy queriendo hacer, prácticamente todos son así, ¿verdad? Aquí por el jefe se va a ofrecer un chivo, ¿verdad? Un chivo, el chivo expiatorio, pero siempre ese que está ofreciendo tiene que tocar, tiene que poner la mano sobre. Nosotros decimos luego en nuestras expresiones, digo, pongo mi mano en el fuego por esto ya de hoy, ¿verdad? Pongo mi mano en el fuego. Cuando queremos asegurar, cuando queremos decir, esto es cierto lo que estoy diciendo, soy capaz de poner mi mano en el fuego por él, ¿verdad? Bueno, aquí también la misma palabra de Dios te está diciendo que vos cuando asumís tu responsabilidad es como que pones esa mano, donde aquí le pones sobre la sangre, sobre ese chivo, sobre ese animal. Al matar a este animal, al ofrecer la vida de este animal, a ofrecer la sangre de este animal, yo estoy ofreciendo mi propia vida con mis limitaciones, mis errores, mis dificultades, pero sobre todo con qué cosa, con una esperanza de que con este sacrificio que yo ofrezco es porque ya no hice muy bien mi camino. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Y ahora estoy asumiendo y ahora estoy queriendo hacer un nuevo camino. Me comprometo entonces a un cambio. Por eso te está hablando de una responsabilidad. Los que desempeñan esta función de jefes son con frecuencia acusados, ¿verdad? Y son objeto también de chismes. Entonces, atención. Pero aquí se habla más bien de una culpa real. No estamos diciendo aquellos chismes o aquellas cosas incorrectamente como acusaciones contra los que están al frente, ¿verdad?, de una comunidad, sino que aquí el libro de Levítico te dice, hay que asumir, tenés que asumir, porque la gente como fácilmente también dice nomás las cosas, pero la chisme, o calcula, más o menos, entonces chismenta. Es como dice la frase, tira una piedra, pero una vez que tiraste la piedra, esa piedra ya no tiene vuelta. Ya le podemos joven. En la Italia hemos joven. Y ese es un chisme, es una piedra que vos estás tirando y ese ya no tiene vuelta. Entonces causará su efecto. Si esa piedra va y cae justamente sobre el vidrio, la ventana de una casa o sobre el vidrio de un coche, areyocata, ¿verdad? O sea, esa piedra ya no tiene vuelta. ¿Qué vas a hacer? Por ello, así también son las palabras que nosotros, o los chismes que nosotros lanzamos. Pero aquí decíamos recién que cuando estamos hablando de la responsabilidad o de la culpa de un jefe de la comunidad, estamos hablando de un verdadero pecado. En este caso, vemos que el jefe entonces ocupa un lugar de responsabilidad. Su ofrenda tenía menos valor que la del sacerdote, ciertamente, a que la de toda la misma congregación también, porque la misma congregación ofrecía ¿qué cosa? Un novillo, ¿verdad? Pero tenía más valor que la de una persona privada, una persona cualquiera de la comunidad. ¿Por qué? Y porque él es jefe de esa comunidad. Él está al frente de esa comunidad. Eso es lo que hemos reflexionado anteriormente, ¿verdad? Ya un papá tiene mucha más responsabilidad que el hijo mayor, por decir así. Su responsabilidad es mucho mayor. Porque el hijo, una de las características justamente de la filiación es aquello de recibir. Ser hijo significa estar abierto a recibir, porque comenzamos luego recibiendo, ¿qué cosa? Recibiendo la vida de nuestros padres. Esa es la condición number one, ¿verdad? Para ser hijos. Estar abiertos porque nosotros recibimos la vida. Es un don, es un regalo. Yo no nací porque yo quise nacer. Yo estoy aquí porque papá y mamá permitieron que yo venga. Si papá y mamá no me hubiesen hecho, entonces yo no estaría aquí. Entonces es un don, pero esa responsabilidad de quien me trajo al mundo, entonces es mayor. Ahora, cuando yo después voy a ir asumiendo ese rol y ese papel también dentro de mi sociedad, ¿verdad? Entonces también yo voy a ir asumiendo esos nuevos roles, ¿verdad? Entonces después yo me voy a ahora poner en esta situación. Yo estoy al frente de una comunidad, soy el jefe de esta comunidad, soy el papá de esta comunidad.
o soy el papá de esta familia, digamos, en términos más sencillos para nosotros. A Pepe viene hablando de responsabilidad, pero tu responsabilidad es mucho mayor, ¿verdad? Como te estaba diciendo, del hijo mayor, o del hijo menor, o no sé de quién, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejan de mireco, vemos coina, esposos, ustedes que tienen que llevar adelante la prole. Bueno, es importante tenerlo en cuenta estos detalles. Ahora, otro elemento. Decíamos que el jefe de comunidad, de cierta manera, era un poquitito, por lo menos, lo que se ofrecía en el rito, era de menor calidad o de menor costo de aquello que era del sumo sacerdote o de la misma comunidad. Pero esto no quita, a ninguno de ellos no quita la responsabilidad de que tenemos que darnos cuenta, y desde ese darse cuenta, entonces comenzar a hacer un proceso de cambio. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos hablando del capítulo 4 del libro del Levítico, principalmente sobre este sacrificio que se ofrece por el pecado de un jefe de la comunidad. Ahora miremos otros detalles, ¿verdad?, que son muy importantes. El ritual, ¿verdad?, el procedimiento para la ofrenda del jefe seguía los mismos pasos de la del sacerdote. Los mismos pasos. Es decir, que aquí lo único que cambia es la ofrenda que se está ofreciendo. En cuanto para el sacerdote, el sumo sacerdote, claro, su responsabilidad es máxima, ¿verdad? Porque ellos tenían su responsabilidad a un nivel religioso y no terminaba solamente a nivel religioso, sino que también a un nivel político de cierta manera, porque es el que ayudaba a que se pueda organizar la misma sociedad. Y eso es lo que nosotros le llamamos la organización política, ¿verdad? Yo no sé si nosotros entendemos verdaderamente lo que significa ser un político, la política. La polis quiere decir justamente la ciudad. Ica, referente a,
que se relaciona a la polis, quiere decir entonces política. Entonces, si aquí decimos que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía una responsabilidad a nivel religioso, y eso es a nivel político, porque se refiere a qué cosa? A la convivencia entre las personas. Nosotros, como políticos entonces, y todos somos seres políticos, una de las definiciones filosóficas que se hace ante la pregunta ¿quién es el hombre? Una de las respuestas de uno de los filósofos dice, el hombre es un ser político, es decir, es un hombre que vive en sociedad, que vive en relacionamiento, que vive en la polis, ¿verdad? Que quiere decir la ciudad, pero no solamente porque es ciudad, sino que ciudad aquí, o polis, significa justamente ese entorno que nosotros creamos, donde nosotros vamos a vivir. Entonces, la polis no es simplemente una ciudad moderna, etcétera, etcétera, con sus calles, con sus semáforos, con su agua, con electricidad. No, también en el campo hay una polis, es decir, un estilo de organización de vida entre las personas y en su relacionamiento. ¿Qué política utilizamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos entendemos? Entonces, la político fuera. ¿Quiénes tienen que ser? Los que se preocupan verdaderamente de que exista una buena relación. Homogendacuana, entonces, tiene que poner bien. No es, ser político no quiere decir ser ladrón. Algunos piensan que ese es entonces el significado del político. Bueno, eso ya es una desvirtuación en todo caso de la palabra, ¿verdad? Pero la política, y el Papa tanto nos dice que el cristiano verdadero tiene que meterse en política, pero tiene que hacer la política, no sé qué cosa. Lo que menos se suele hacer, a pesar de que uno dice yo soy político, lo que menos hace es política, ¿verdad? Lo que menos hace es preocuparse del pueblo, de la gente. Entonces, atención, esto es muy importante y esto aquí te está poniendo el libro de Levítico. No estamos inventando, no estamos diciendo cosas nuevas, sino que estamos simplemente mirando profundamente aquello que Dios nos pide y que Dios nos dice. Es algo intrínseco en el hombre, pero dice algo que viene desde adentro. O señan de Jehuía lleva, añade upea entonces la yeyapoana, porque es necesario y es urgente, ¿verdad? Entonces, ante este pecado ahora de un jefe de la comunidad, justamente, que sigue todos los pasos también en la presentación, ¿verdad?, de sus ofrendas, como el del sacerdote, porque es igual, ¿verdad? Tiene una responsabilidad de la misma manera. Y la del pueblo también. Solo difiere en el aspecto de la manipulación de la sangre, ahora con respecto a la manipulación de la sangre. Porque en lugar de llevar la sangre al tabernáculo, el sacerdote simplemente tomaba parte de ella y con su dedo la ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, derramando el resto de la sangre al pie del altar. Es que el pecado del ser humano es el mismo que si se tratase de un ciudadano cualquiera. El valor del animal que debía ser sacrificado indicaba el grado de responsabilidad. ¿Entendieron? Aquí está lo lindo, ¿verdad? Entonces, aquí está la pequeña variación, ¿verdad? Entonces, si este es un sacerdote, el que está al frente de una comunidad, que responde no solamente a la polis y ante los hermanos, sino que responde ante Dios, tiene que ir, dice, el dedo va, los cuernos del altar, que está significando, ¿verdad? Yo, Señor, reconozco que estoy al frente de esta comunidad, pero yo reconozco, Señor, que soy débil, que he pecado, que me he equivocado, pero con esa sangre de expiación es como decir, aquí te traigo la muestra, aquí te traigo la señal de mi compromiso. Esa es señal de mi compromiso, señal de mi compromiso. Es decir, todos estos ritos y todos estos signos que nosotros utilizamos, porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, de la parte del ver, del sentir, del hablar, de los sentidos, ¿verdad?, nos indican y nos ayudan en este aspecto simbólico, ¿verdad?, a entender cuál es nuestra responsabilidad. Y aquí viene esa sangre que el sacerdote va y dice, toca con su dedo los cuernos del altar, significaba su compromiso. Su compromiso, como diciendo al Señor, mira, este es el signo de que yo verdaderamente me estoy comprometiendo.
Y esto yo les estaba diciendo que es algo muy humano, algo muy nuestro, muy antropológico. En el matrimonio, por ejemplo, ¿qué hacemos? Y bueno, se hace la bendición de los anillos, por ejemplo, ¿verdad? Este anillo que te lo entrego en señal, en signo, señal de mi amor. O sea, ese anillo es simplemente un signo y una señal de qué cosa, de mi amor, de mi compromiso, de mi amor y fidelidad a ti. Ese anillo que comienza, ¿entendéis? Vamos a papar el anillo, círculo. El amor es así. Una vez que comenzó no tiene fin, es como ese círculo, ¿verdad? Que está allí, totalmente entregado. Bueno, entonces ahí nosotros estamos entendiendo la diferencia también. Y el valor, decíamos, del animal que debía ser sacrificado, indicaba siempre el grado también de nuestra responsabilidad. Si era un ovillo, por su valor, significa una responsabilidad mucho mayor. En este caso es un chivo, ¿verdad? Entonces significa una responsabilidad siempre amplia, pero es aquí simplemente o de menor grado, porque me responsabilizo de mi comunidad. Estoy al frente de esta comunidad, que no quiere decir que no tenga responsabilidad como tienen los demás. Cada uno será pedido, será exigido y será medido de acuerdo a esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, si yo soy sacerdote, Dios me va a preguntar en mi misión sacerdotal, a ver qué tal tu responsabilidad. Y al otro, bueno, le va a preguntar de acuerdo a su misión de matrimonio o a su misión de esa vocación específica que Dios le ha dado. Cómo te has comportado, cómo has hecho, tus talentos, tus riquezas personales, cómo lo hiciste y cómo lo ofreciste, ¿verdad?, a los demás y al Señor. Y así entonces estamos concluyendo con este bloque Ñande Yarañé. Volvemos enseguida. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y hoy estamos compartiendo con estos jóvenes que vienen de la Asociación de Fieles de Derecho Pontificio, ciertamente, los heraldos del Evangelio. Y ya hemos escuchado muchos testimonios hermosos verdaderamente de estos jóvenes que se entregan a esta vocación, que se entregan en este carisma sobre todo. Como siempre se dan cuenta dentro de la iglesia, existen tantas lindas posibilidades para que uno pueda realizarse. Y sobre todo, como decía San Juan Bosco, ya que ellos tienen un poco también este espíritu salesiano en sus raíces, dice, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Esto es tan lindo. Entonces, jóvenes así, desde la tierna edad podemos decir, pero uno va creciendo, pero con esa mentalidad de hacer el bien a los demás. Y bueno, queremos escucharle un poco a ustedes, queridos jóvenes, algún mensaje. Vamos a comenzar aquí, vos que tenés un poco más de experiencia y vos ya estás ahí prácticamente a los estribos, ¿verdad?, de la teología. Bueno, un mensaje algo que le podemos transmitir a todos los jóvenes, que ellos se animen a conocer un poco más de nuestro carisma si quieren. Por ejemplo, podrían ir a visitarnos a nuestra casa. Ya tenemos una casa aquí en Asunción, o pueden conocer nuestra iglesia ya en Ipacaray, en Pedroso, como corrigió el padre hace rato, que es el 44, y ahí, bueno, ahí van a conocer dónde es que viven estos jóvenes, cómo es que es la vida que ellos llevan allí, etc. Y bueno, porque ya como ellos conocieron, todo el mundo ya aquí Claro. escuchó, ¿verdad? Ahora, cómo ellos viven hoy en día, la vida que llevan ahí, las actividades que realizan, etc. Qué bueno. Muy bien, Maximiliano. Entonces vamos a escuchar un poco tu mensaje. Entonces, como dijo el hermano Sebastián, ¿verdad? Invitarle a los jóvenes para que conozcan este nuevo sistema de vida que muchas veces uno escucha respecto de la santidad. Podemos escuchar la santidad en la iglesia, santidad quizás escuchamos también en el colegio, y a veces tenemos una mala concepción de la santidad. Pensamos que la santidad es a veces solo reservado para los padres o para las monjas o para los religiosos, y no. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? De diversas maneras. Cada uno tiene un estilo de vida de ser santo, con tal de que busquemos a Dios y lleguemos hasta Él, cumpliendo sus mandamientos, los mandamientos de la iglesia, con devoción a la Virgen. Hay muchas maneras de llegar a Dios. Entonces, yo les convido, como mi hermano Sebastián ya les comentó, de conocer la iglesia madre del buen consejo. Entonces, es una iglesia de estilo arquitectónico totalmente nuevo, que no existe aquí en nuestro país, que es el gótico policromado. Que tenemos el gótico que tiene unos arcos así con punta, y la iglesia es llena de colores, transmitiendo esa fe, esa alegría ¿de qué? De ser católico, de llegar a Dios por medio de ese carisma. Qué bien. Moisés. Bueno, yo quería decirle que todas las personas, muchos estaban pasando por dificultades, etcétera, que recen más, que recen especialmente el rosario, que fue lo que Nuestra Señora de Fátima insistió mucho cuando se le apareció a los pastorcitos. Entonces, por lo menos empezar con un rosario al día, y ahí van después rezando 2, 3, 4, y ahí van a ver que los problemas se van a resolver más fáciles. Qué bueno. Muy bien. Vamos a rezar el rosario. Alfonso. Sí, así mismo como decía el hermano, que no tengan miedo de acercarse a esta congregación, que no somos nada raro prácticamente, somos como otra congregación, solo que con un carisma de llevar hasta la belleza. Y que no tengan miedo de acercarse a aquella iglesia que está en Ipacaraí, que no es nada cerrado, sino es abierto para todo el público. Que hay misa todos los domingos. Cuando quieran ir, está abierto para... ¿Ustedes le reciben ahí, Alfonso? Sí, padre, nosotros recibimos ahí, sí. Qué bien. Entonces yo voy a visitarle un día también. Padre, cuando y quiera. déjenme celebrar también ahí la misa. No, claro. ¿Listo? Sí, Bueno, Matías, ¿qué nos dice Matías? Yo también quería agregar, o sea, tenemos misa ahí todos los domingos. Tenemos misa de periodo de la mañana, tenemos misa a las 8:30,
tenemos misa también a las 11:30 y por la tarde a las 16:30. Ahí también, y toda la semana está abierta también la iglesia al público. O sea, cuando quieran, hasta las 5 de la tarde más o menos, pueden visitar ahí y también visitar nuestra casa que vivimos al lado, justamente de la iglesia, hacemos todas nuestras actividades y también tenemos nuestro colegio ahí. Sí, por si acaso, si alguien quiere... Eso te iba a preguntar. O sea, ustedes viven ahí al lado y ese colegio es para los chicos que están también alrededor o solamente para ustedes. Sí, el colegio funciona, o sea, el colegio interno, que por ejemplo, si muchos de nosotros estuvimos en el centro juvenil y después del centro juvenil, los padres nos invitan a participar del colegio. O sea... Pero no, entonces colegio, escuela. Sí, estamos ahora... Primero la media, segundo la media, tercero, así. Nuevamente el año pasado teníamos a partir del séptimo para arriba. Ah, ya. Pero este año, por la insistencia de algunos chicos que entraron al centro juvenil, Sí. abrimos de sexto grado de sexto. hasta tercero de la media. Ya. ¿Y hay alumnos suficientes Sí, para o sea, mantener? Sí, o sea, ahora tenemos entre 24 alumnos. Estamos en el colegio. por grado y por Sí, curso. no, o sea, por curso estamos pocos, sí tenemos de No, ya, 5. eso es lo que yo me refería. Ujú. Entonces, si un curso, un grado de 6 alumnos, 5 alumnos, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? Son pocos los alumnos Ah, que ya. tenemos por grado, Pero porque es un porque colegio... viven ahí. Exactamente, porque es un colegio vocacional. Ya. No es que vienen de Exactamente. afuera. No. Ya. Entonces Entendí. ya residen ahí. Solucionado el problema. Eso. Bueno, vamos a escuchar entonces al compañero Ricardo. Y lo que más quiero, digamos, para dejar como mensaje a todos los televidentes, que aumenten en la devoción a Nuestra Señora, que Nuestra Señora es el camino más seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Muy bien. ¿Y Dante? Y también, por último, invitamos a todos los que nos están viendo, a que visiten nuestra iglesia, porque siempre, la mayoría de las personas que van allá dicen que buscan la felicidad, pero buscan la felicidad en cualquier otra cosa menos lo que tendría que ser. Pero nosotros siempre decimos lo mismo, que la verdadera felicidad está en Dios, y nosotros siempre les invitamos a recurrir constantemente a los sacramentos y en la oración. Y ahí viene el Santo Rosario, la Sagrada Eucaristía, la confesión así frecuente. Y eso todo va a poder encontrar ahí junto a nosotros. Y cuando quieran, los domingos ahí, casi todo el día, así tenemos misa a las 11, a las 4 y a las 8:30 también es la misa de los valientes a la mañana. Yo voy a llevar a un grupo de jóvenes la próxima para hacer esgrima contra ustedes. ¿Listo, va? Dale, Campeonato. quedamos ya. Fútbol, ¿qué tal? No hay, más o menos. Le vamos a ganar. ¿Cómo Olimpia Cerro? Popoy, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer algo. Yo les prometo, vamos a ir a visitarle y vamos a ir a jugar contra ustedes, ¿verdad? Además de rezar, ¿verdad? Pero tenemos que jugar un poco. Claro que sí. Bueno, muy bien, así entonces agradecemos a estos muchachos, a estos chicos que vienen a visitarnos, los heraldos del Evangelio. Ellos están en Upacaraí, kilómetro 44, ahí en Pedroso, en la curva maldita, algo así le llaman ahí, ¿no? ¿Verdad? Me dio mucho accidente en esa zona. Bueno, y ellos tienen también, vamos a leer como siempre en la palabra de Dios, tienen uno de los versículos muy importantes que utilizan siempre dentro de la congregación, Mateo, capítulo 6, y estamos en el versículo 48, el 5:48, perdón, 5:48. Pero yo quisiera comenzar antes, ¿verdad? Lo que dice Jesús justamente cuando se refiere al amor a los enemigos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen ustedes de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Y justamente esto me decían, ¿verdad? Sobre todo el padre Ismael cuando comenzaba, que estuvo en el primer bloque, ¿verdad? Y en el segundo, y nos animaba verdaderamente en este carisma tan especial como siempre hace el Señor suscitando a las personas. Es el amor al prójimo. Y el Evangelio nos dice muy bien, ¿qué hacemos de extraordinario si nosotros solamente amamos a aquellos que nos aman? Esto entonces es lo que después el Señor insiste con nosotros, el amor incluso al enemigo, ¿verdad? Esto es lo más difícil, pero esta es la novedad del Evangelio. Nosotros nos lo hemos preguntado directamente el por qué ellos eligieron esto, pero yo por lo menos, haciendo la interpretación de lo más profundo, es porque
aquí hay una donación de vida. Y cuando esa persona que nos necesita, esa persona que está a nuestro lado, y que muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a recapacitar, tenemos que volver a mirar, tenemos que abrir los ojos. Y entonces desde ahí entrar, y desde ahí entonces podemos levantar. Y esto es lo que ellos quieren hacer a través de un apostolado tan hermoso que ofrecen dentro de esta gran variedad de carismas que ofrece la Iglesia. Todo esto inspira a Jesús, ciertamente. Es la donación de cada uno de nosotros, de servir a los demás, de atarnos la toalla a la cintura y ponernos a lavar los pies a los demás. Este es el servicio y esta es la vida cristiana. Y es esto lo que ellos quieren hacer. Estos jóvenes a quienes están aquí, ellos que comparten con nosotros su propia vida, que comparten con nosotros su experiencia vocacional y sobre todo esa entrega generosa también hacia los demás. Y así entonces nosotros nos estamos despidiendo en este domingo de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos volver a compartir, le agradecemos a ustedes el próximo domingo con otros jóvenes, con otros carismas y sobre todo para entusiasmarnos como familia y también para otros jóvenes que siempre captando lo que el Señor nos va lanzando y nos va diciendo, entonces nosotros podamos responder con prontitud. Y así vamos a dar la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. El Papa se reunió en privado con el presidente de Islas Mauricio y también conoció a su familia. Después Francisco plasmó su firma en el libro de honor. A continuación mantuvo un encuentro también en privado con el primer ministro del país, con quien intercambió estos regalos. Después llegó el encuentro con los representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se celebró en este mismo salón, donde también fue acogido Juan Pablo II hace 30 años. El presidente habló muy cariñosamente a Francisco. Merci pour tout, de tout cœur. El primer ministro aseguró al Papa que los mauricianos de todas las religiones estaban felices con su visita. Precisamente en su discurso, Francisco elogió esta convivencia ejemplar entre musulmanes, cristianos e hindúes. A diferencia de otros países de su zona, la República de Mauricio goza de una buena situación económica. Por eso, Francisco quiso hacer a sus gobernantes esta petición. Incoraggiarvi a non cedere alla tentazione di un modello economico idolatrico che ha bisogno di sacrificare vite umane sull'altare della speculazione e della mera redditività, che tiene conto solo del beneficio immediato a scapito della protezione dei più poveri, dell'ambiente e delle sue risorse. Al final del encuentro, el Papa bendijo unas plantas que representan el compromiso del país por el cuidado del medio ambiente. Y después partió al aeropuerto entre el cariño de cientos de personas que lo esperaban en las calles. Minutos después, ya caída la noche, Francisco llegó al avión acompañado por el primer ministro de Islas Mauricio. Concluyó así su visita relámpago de 8 horas al país y su cuarto viaje apostólico al continente africano. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé, volvemos y hacemos ahora esta otra parte que va del 27 hasta el 35, ¿verdad? O sea, hasta el final de nuestro capítulo 4. Es el sacrificio ahora por el pecado de un hombre del pueblo. Sumo sacerdote, todo el pueblo, luego el jefe del pueblo y luego ahora en forma individual. Cada uno que forma parte de esta corporación, decíamos sacerdote, cada uno que forma parte de esta sociedad, de esta comunidad. En este capítulo 4, del 27 al 35, se está hablando sobre la gente común, sobre el ciudadano privado o miembro de la comunidad. Nos dice así: si es una persona del pueblo la que peca inadvertidamente y se ha hecho culpable cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, una vez que le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por la falta cometida una cabra hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar del holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo con la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre sobre la base del altar. Luego quitará toda la grasa de la víctima, como se hace en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar como aroma agradable al Señor. De esta manera el sacerdote practicará el rito de expiación en forma de esa persona y así será perdonada. Si lo que trae como ofrenda por el pecado es un cordero, deberá ser hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar donde se inmolan los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, lo pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar. Después quitará toda la grasa del animal, como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por el pecado que cometió y así será perdonada. Bueno, entonces aquí estamos entrando en este elemento importante, ¿verdad? Estamos hablando del pecado de la gente del pueblo. Simplemente queremos agregar algunos elementos más, ¿verdad? Porque se dan cuenta que casi se repite el estilo, por lo menos, o el rito de por sí. Cambian las ofrendas, ¿verdad? Cambian las ofrendas. Aquí te dan dos posibilidades. El chivo, dicen, ¿verdad? Que tiene que ser hembra en este caso. O también puede haber un cordero, ¿verdad? O una corderita, porque también tiene que ser hembra. La ofrenda se presentaba por un pecado cometido en ignorancia. Esto es lo que nosotros decimos que diferimos un poco cuando hablamos de pecado. Entonces tenemos que estar muy atentos qué significa entonces el pecado aquí, por lo menos en la concepción teológica del libro del Levítico principalmente, pero en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento siempre cuando hablamos de pecado, recuerden esto y esto tenemos que recordarlo, nosotros que somos cristianos, recordemos que
Cuando se te habla de pecado, se te habla de una libertad, libre albedrío, es decir, tiene que haber conciencia. Derei cuana, tendere yapoa, que está mal. Derei cuana. Sin embargo, aquí te está hablando, casi siempre te está hablando, cometiendo inadvertidamente. Después te vuelve a decir aquí también, cometiendo una falla contra alguna de las prohibiciones en forma inadvertida, la que peca inadvertidamente. Es decir, doy cuay, doy yeya cuay. Es la ignorancia, decíamos nosotros hace rato. Por lo tanto, esa era realmente un pecado contra un mandamiento de Dios, a pesar de que es en forma inadvertida, contra algo que específicamente se había declarado como prohibido. Su culpa no podría estar basada simplemente en un rumor, sino que debía ser demostrada. Debía ser demostrada. Claro, están las prohibiciones que deben ser conocidas. En realidad, ¿cuál es el pecado aquí? Y tu pecado es el pecado de la ignorancia en todo caso. Es el pecado de la ignorancia. Porque es decir, muchos de los cristianos también somos así, ¿verdad? Que hay muchas cosas que nosotros, lastimosamente, porque no participamos, no hacemos una buena catequesis, no nos vamos a misa, no nos confesamos, etcétera, etcétera, de repente no sabemos lo que estamos haciendo o lo hacemos con tanta normalidad como si fuese nada. Y entonces eso se nos vuelve, digamos, en forma inadvertida porque entendéis cuál, pero en realidad vos tenías la obligación de saber. Si vos decís que sos cristiano, si vos decís que sos ya una persona mayor de edad o lo que sea, conoces, entonces tendrías que conocerlo. ¿Por qué no lo conoces? Ahí está tu pecado. Tu pecado entonces es más bien el de no comprometerte en conocer tu camino de fe. Tu pecado verdaderamente es entonces de no entrar en esa onda y en esa línea, ¿verdad?, de lo que Dios te está pidiendo, que tu primera responsabilidad era la del conocimiento. Bueno, sigamos un poco más. Los procedimientos ahora psicológicos y los tratamientos que incluyen una medicación específica y rigurosa que pueden ofrecer un alivio momentáneo, no han sido capaces de lograr, ¿verdad?, todo esto. Jamás, jamás. La conciencia de una persona puede ser como cauterizada con hierro candente, ¿verdad?, y la culpa transferida de un área a otra. Pero en lo más profundo del corazón humano, el extraño complejo de culpa permanece. Es decir, como que yo me vuelvo duro. Yo entonces no me preocupo, ¿verdad?, de conocer, no me preocupo, ¿verdad?, de saber si esto que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces eso ya es el pecado. A eso se está refiriendo principalmente. Cuando nos habla de algo inadvertido, se está refiriendo más bien que está bien, estamos en la ignorancia, que nosotros no lo sabemos, pero sabemos bien que con nuestra edad, con nuestro camino de vida cristiana, nosotros tendríamos que haberlo sabido. Entonces tu pecado es un pecado del apnetitis, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, como cristiano no estás haciendo tu camino. Sos un cristiano ureí, es decir, sos un cristiano que no está viviendo profundamente el Evangelio, no se preocupa en crecer, en conocer su propia fe. Recuerden que uno de los elementos en la carta de Pedro, sobre todo él insiste y les dice a sus cristianos y a su comunidad que están comenzando, mirá que ellos eran judíos y ahora están entrando al cristianismo, y les dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Bueno, vamos entonces concluyendo de esta manera por el día de hoy. Les invito, ¿verdad?, a que mañana puedan participar de Ñande Yarañe, el resumen de toda esta semana, de todo lo que fuimos reflexionando hasta ahora, hasta el capítulo 4 del libro del Levítico. Y posteriormente, después así podamos seguir reflexionando también como todos los fines de semana y sobre todo el domingo con Ñande Yarañe dominical. Y hoy les dejo la bendición, que el Señor les acompañe siempre y les regale aquella gracia para que puedan vivir de acuerdo a sus mandamientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por